Muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de la Torá, ¿cierto? En la porción número 38 estamos ya en este cuarto libro ya es de Bamidbar, en el desierto, como puede ver ahí, estoy en el desierto. Eh, Espiritualmente todos pasamos por un desierto, de alguna y otra forma. Es necesario pasar por el desierto para así ir formándonos. Y en estas clases, en estas enseñanzas, nos enfocamos en eso, de cómo vivir la vida cotidiana, de cómo enfocarnos en situaciones que se nos presentan a diario, en cada momento, personalmente, en tu introspección, con los demás, en tu entorno, con tu familia y con los que te rodean, ¿cierto? Así que de esa forma es como ordenamos estas enseñanzas para poder que sea útil para todo tipo de personas, ¿cierto? Cotidiana, esta es la luz de la Torá para la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, como les decía, estamos ahí en la porción Korah, que la traducción en español es Coré, el nombre de un personaje, de una persona, ¿cierto? Que también era de la tribu de Leví, de la misma tribu eh, de Moisés y Aarón, primos, ¿cierto? Eran los padres de ellos eran hermanos. Entonces aquí había un conflicto, se presentó un conflicto de intereses, de poder, ¿cierto? De liderazgo. Y sabemos, hemos conocido la historia, pero hoy día vamos a hablar más que nada de algunos temas que están en esta porción, ¿cierto? Bamidbar, números, ¿cierto? En el desierto Bamidbar, desde el capítulo 16, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 18, 32. Esa es la presentación de la porción, ¿cierto? De la porción número 38, que es Cora, que habla de este personaje y de sus seguidores. Y nos vamos a dirigir al versículo que vamos a ver a continuación, que es el versículo 3 del capítulo 16. Esto siempre me gusta ponerlo ahí en hebreo, por si alguien quiere visualizar, le gusta leer en hebreo, ¿cierto? Y ahí está también la fonética, ¿cierto? Que está también como se lee en hebreo, y la traducción al español, ¿cierto? Lo que vamos a ver que dice ahí, espero se vea bien. Bueno, si usted tiene un celular, tiene la opción de agrandarlo. Lo quise poner todo en una sola hoja, en un solo diapositiva. Entonces dice, y se reunieron, este es el versículo 3 y se reunieron contra Moisés y contra Aarón, ¿cierto? En contra, y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, o sea, todos ellos son santos, hablando de todos, y el Eterno está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os eleváis sobre la asamblea del Eterno? Un modo de pregunta, que por qué estos que Dios había puesto por líderes, como Moisés y Aarón, por qué otros no podían tener la oportunidad y solo ellos? Ellos no creían que Dios los había elegido. Ahí vamos a ver de qué vamos a hablar, de qué va a tratar, ¿cierto? Enfocados en este versículo. Vamos a ver la enseñanza que a continuación les voy a mostrar, que acerca de la humildad. La fuerza de la humildad es el nombre de la enseñanza, ¿cierto? Esta cualidad que debería haber en todos, algunos la tienen más que otros. Podemos recordar a Sara, ¿cierto? Que era una persona muy humilde, es como el prototipo de la humildad, Sara, más humilde que que el más humilde, ¿cierto? Una de las frases que rescata en la enseñanza que hemos visto, eh, era la mujer más humilde que el más humilde, ¿cierto? Imagínense, era el prototipo de la humildad. Entonces, vamos a dejar ahí la diapositiva como presentación y vamos a ver el resumen, ¿cierto? De esta porción, Coraj.
como les decía, de algunos temas eh, que están dentro de esta porción. Siempre doy esos temas siempre lo explico, que hay personas a veces que buscan temas y lo pueden encontrar dirigiéndose, y este es como un modo de dar a conocer temas que están dentro de estos cuatro capítulos, ¿cierto? Entonces, la porción o parashat Korah o Coré, como decía, está en números 16:1 hasta el 18:32. Todo eso abarca. Y un resumen temático de temas principales. Primero está la rebelión de Korah, que nos vamos a enfocar más o menos en eso, en el tema de hoy. Habla de que Korah, junto a Datán, Abiram, ¿cierto? Ellos tres y 250 líderes de Israel, se levantan contra Moisés y Aarón cuestionando su autoridad y liderazgo. De eso trata más o menos el primer tema que aparece. Obviamente dentro de ese tema hay muchos subtemas que pueden sacar muchas enseñanzas. Otro tema habla de la diferencia entre igualdad y propósito. Coraj o Core argumenta que todo el pueblo es santo y que nadie debería ocupar una posición superior, ¿cierto? Verlos por todos por igual, sino que la porción explora la diferencia entre la igualdad espiritual de las almas y las distintas funciones que cada persona tiene dentro del plan divino, ¿cierto? Todos de alguna forma eh, estamos dentro del plan. Algunos hacen una cosa, otros otra. También otro tema habla del peligro del ego y de la ambición espiritual, ¿cierto? La rebelión surge del deseo de honor, ¿cierto? De un reconocimiento y del poder. Todo eso de esos factores impulsan a que alguien se rebele. Se muestra cómo el ego puede disfrazarse de justicia o de espiritualidad, ¿cierto? Entonces, como que el ego, que era representado por el faraón, vuelve siempre a la vida de las personas. También habla del juicio divino. La tierra se abre, ¿cierto? Como lo muestra la imagen que pusimos al principio de personas tragadas por la tierra. La tierra se abre y consume a Korah, Datán y Abiram, mientras que un fuego celestial consume a los 250 hombres que participaron en esta rebelión, ¿cierto? Que se dejaron llevar por estas palabras de estos tres eh, influencers que influenciaron a estas personas, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad de tus palabras y de la influencia que provocas. También habla en otro tema de la plaga y la intercesión de Aarón, ¿cierto? Tras esta rebelión, el pueblo continúa quejándose y sobreviene una plaga, ¿cierto? Conocemos la historia. Aarón actúa rápidamente con el incienso y se coloca entre los vivos y los muertos, deteniendo la destrucción, o sea, intercede por el pueblo. También está el episodio de la vara que florece, la vara de Aarón que florece, ¿cierto? Dios ordena colocar las varas de todos los líderes de las tribus, ¿cierto? Por como cuestionaban el liderazgo del sumo sacerdote, entonces también surgió esto y pone estas varas de las tribus en el Mishkan, que es el tabernáculo, y por ende la vara de Aarón florece, ¿cierto? Reconociendo que había sido elegido por Dios como el líder del sacerdocio, del servicio al tabernáculo. Y esta vara produce brotes, ¿cierto? Flores y almendras, ¿cierto? Confirmando públicamente su elección para el sacerdocio. O sea, Dios no pone a alguien porque lo encuentra bonito, porque le parece bien, sino que Él tiene un propósito y ve las capacidades también. Entonces, también habla de la verdadera autoridad espiritual, todo apegado a lo anterior. La autoridad auténtica no proviene de la fuerza, ¿cierto? Como le dicen, ni de la popularidad o de la ambición personal, sino de la capacidad de servir y cumplir la misión asignada por el Creador. Eso es todo lo que Dios se enfoca. Entonces, también habla del servicio de los sacerdotes y los levitas, que se establecen claramente sus funciones, sus responsabilidades y límite del sacerdocio,
y del servicio levítico, por eso se llama el libro levítico, por el servicio de los levitas. También habla del valor de la contribución y del sustento espiritual, ¿cierto? La porción concluye con las leyes relativas a los diezmos y las ofrendas, enseñando la importancia de sostener a aquello que está dedicado al servicio sagrado. Eso también es un tema muy importante que se toca en todo ámbito siempre. Entonces, la idea central de toda esta porción, que quiere hablar de que la verdadera grandeza no consiste en ocupar un lugar más alto, sino en servir fielmente en un lugar que el Creador nos ha asignado. ¿Cierto? Entonces, donde Dios te puso, tú tienes que servir con alegría, tienes que ser una persona responsable y ocupar ese lugar por el mayor de los honores, ¿cierto? No quieres ser más de lo que no puedes abarcar, ¿cierto? Entonces, por eso que es importante descubrir cuál es nuestro propósito, ¿cierto? Primero, como lo dice el título de la porción, aplicarlo con humildad, ¿cierto? Y ver que en esa humildad hay algo tremendo, hay algo muy fuerte, hay una fuerza grande cuando la humildad predomina en todo lo que haces, en todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, era el resumen de los temas principales, ¿cierto? Que, perdón, vimos dentro de toda la porción, ¿cierto? Ahí están todos esos, como les decía, hay muchos más, pero yo puse algunos que eran como los más importantes. Entonces, la fuerza de la humildad, eh, como les decía, basados en el versículo 3 del capítulo 16, que dice, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Eterno está en medio de ellos, o sea, todo, Dios está con todos. ¿Por qué entonces os eleváis sobre la asamblea del Eterno? Como diciéndole, ¿por qué? ¿Quién os ha puesto por líderes? Entonces, dentro de la narrativa del relato, Israel se encontraba en el desierto. Por eso es Bamidbar, estamos en el desierto. Y ellos avanzando hacia la tierra prometida. Sin embargo, una crisis surge desde dentro del propio pueblo, desde el interior del pueblo. Korah, un levita de gran influencia, reúne a líderes reconocidos para desafiar públicamente a Moisés y a Aarón, su hermano, ¿cierto? Su argumento parece muy razonable. Si todo el pueblo es santo, ¿por qué algunos ocupan posiciones de liderazgo? ¿Cierto? ¿Quién los puso ahí? Pero detrás de su palabra había algo más profundo. No era una búsqueda de justicia, sino una lucha por reconocimiento. Korah veía la posición de otros y deseaba ocuparla. Lo que comenzó como una crítica terminó convirtiéndose en una rebelión contra el orden establecido por el Creador. Entonces Moisés, lejos de defenderse con orgullo, cae sobre su propio rostro, ¿cierto? Se humilla, ahí estamos por la humildad. Su reacción revela una enseñanza eterna. La verdadera autoridad no necesita imponerse, sino que la verdadera humildad confía en que la verdad será revelada por sí misma. Esa tiene que ser nuestra confianza. Muchas veces tratamos de explicar cosas, pero todo se revela de alguna forma por sí mismo. Entonces, literalmente, que en el Peshat, ¿cierto? ¿Qué enseña la Torá aquí? Viéndolo literalmente, que no toda crítica nace de una intención pura, ¿cierto? El liderazgo auténtico es una responsabilidad, no un privilegio, ¿cierto? Es una responsabilidad. De esa forma hay que tomarla. La envidia puede disfrazarse de ideas nobles. Todo esto son lo que enseña acerca de este versículo. Cada persona tiene una función específica dentro de una comunidad. ¿Cierto? Cada uno no se sienta menoscabado porque a lo mejor no está a los ojos de todos, en algo más alto.
Como les decía y hemos aprendido en otras oportunidades, cada servicio es importante, cada acto que hagamos tiene su importancia y tiene su enseñanza y su propósito. Entonces, desear el lugar de otro puede alejarnos de nuestro propio propósito, ¿cierto? Por eso es que hay que buscar nuestro propósito y poder reforzarlo, poder eh, hacer de él algo, como diríamos, normal, algo profesional. No solamente dejarlo ahí, es que yo tengo este don, tengo este talento, pero no lo cultivo, no lo aplico. Entonces, Korah no comprendió que la santidad de todos no elimina la diversidad de funciones dentro del pueblo. Y en la enseñanza espiritual, lo saltamos al tiro al Sod, desde la perspectiva espiritual, Korah representa el ego, como les decía, que constantemente pregunta, ¿por qué él y no yo? Cierto, el alma conoce su misión, ya lo sabe, pero el ego empieza a comparar. La raíz del conflicto no estaba en Moisés, estaba en la incapacidad de Korah para aceptar el lugar que el Creador le había asignado. Entonces, la Kabbalah, ¿cierto? El- Nos enseña que cada alma posee una porción única de luz. Cuando intentamos ocupar el lugar de otro, dejamos de desarrollar nuestra propia corrección, nuestro propio tikkun, ¿cierto? Nos metemos en otra cosa que no es nuestro trabajo. Por eso la humildad no significa sentirse menos, sino que la humildad verdadera significa reconocer. Esa frase siempre tiene que estar grabada en nosotros, porque a veces creemos que la humildad es agachar la cabeza, es vestirse sencillamente, pero no, la humildad es algo interno. La humildad verdadera significa, como les decía, reconocer, no necesito ser otra persona para cumplir mi propósito. De esa forma, cuando reconocemos a los demás, eh, vamos a ver más adelante en los trabajos que siempre doy, una parte que hay que ponerse en el lugar de los demás, reconocer los logros de los otros, de tu entorno, de tu prójimo. De esa forma te conviertes en una persona humilde, ¿cierto? Y en la enseñanza cotidiana, como les decía, porque tenemos todas las facetas, la historia de Korak sigue ocurriendo en estos días, siempre va a estar presente en cada una de nuestras vidas. Todas estas enseñanzas trascienden en los tiempos porque es enseñanzas de alma, de personas que van trascendiendo en los tiempos. Entonces, cuando vamos a ver estos ejemplos de cómo podemos reconocer que el espíritu o la historia de Korah está en nosotros muchas veces. Por ejemplo, cuando nos comparamos con otros, ahí hay una forma. También cuando creemos merecer lo que el otro tiene, también es una forma. Cuando buscamos reconocimiento antes de crecimiento, primero es crecer y el reconocimiento vendrá por sí solo, sin buscarlo. Cuando pensamos que nuestra felicidad depende de ocupar una posición diferente. La humildad nos permite comprender que, ahora viene el contraste, cada proceso tiene su tiempo, tiene su espacio, ¿cierto? Cada persona tiene su misión, cada desafío tiene una enseñanza, por más difícil que sea, por más que nosotros la veamos complicada, que la veamos como algo que no debería estarnos pasando, cada una o negativo que lo veamos, cada una de estas cosas tiene una enseñanza. Y cada alma tiene un lugar que es irreemplazable. Cada persona somos únicos y de alguna forma nuestro desempeño es único. Entonces, la paz interna comienza cuando dejamos de competir con el camino de los demás y comenzamos a caminar en el nuestro. Esa es la forma de encontrar una paz interna cuando descubrimos nuestro propósito, cuando no nos metemos en las cosas que hacen los otros, eh, cuando muchas veces queremos estar en la posición de los otros, pero comenzamos a caminar en nuestro propio senda, en nuestro propio propósito. Es ahí donde encontramos una paz que nos permite hacer las cosas con alegría. Entonces, la rebelión de Cora no comenzó en el desierto, sino que comenzó en su corazón. Entonces, el corazón de Cora era el que tenía el problema. La verdadera grandeza no consiste en elevarse sobre otros, sino elevar
nuestra mejor versión de uno mismo, ¿cierto? Preocupados por nosotros. Y la fuerza de la humildad aparece cuando dejamos de preguntar estas preguntas, por ejemplo, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Y comenzamos a preguntar, ¿para qué fui creado yo? Esa debería ser la pregunta de que deberíamos hacernos siempre en vez de por qué él, buscar el propósito en nosotros, ¿cierto? No tratar de descubrir el propósito de los demás, sino que cada propósito, cuando es descubierto por cada uno de los mismos, se complementan entre sí en un fin mayor, ¿cierto? Entonces, la fuerza de la humildad, cuando escuchamos esta palabra, humildad, generalmente, muchas personas piensan que significa ser débil, ¿cierto? Muchas personas, oye, qué humilde esta persona. Dejar que otros pasen por encima de nosotros o creer que valemos menos. Sin embargo, la humildad que nos enseña la Torá es más bien espiritual, es algo muy diferente. La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, ¿cierto? Menos. No cuando te dicen los demás, no importa, pero cuando tú lo piensas en sí mismo es mucho peor, sino que consiste en pensar menos en uno mismo, ¿cierto? Eso es todo lo contrario. Moisés es considerado uno de los hombres más humildes de la tierra, pero también fue el líder que enfrentó al faraón, dividió el mar y guió a todo un pueblo. Claramente la humildad no lo hizo pequeño, por el contrario, le permitió convertirse en un gran líder. ¿Cierto? Conocemos la historia por completo de Moisés, cómo y de qué forma lideró el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es realmente la humildad? Esa es la pregunta. La humildad es la capacidad de reconocer quién soy yo, cuáles son mis virtudes y cuáles son mis limitaciones, sin sentirme superior ni inferior a nadie. De esa forma hay que ver la humildad. Una persona humilde puede decir, sé hacer esto bien, ¿cierto? Tengo esta capacidad. En esto todavía necesito aprender. Eso también es el reconocimiento de humildad cuando uno no sabe hacer las cosas. También es acto de humildad decir, me equivoqué. Es una forma muy que muchas veces nos cuesta decir. Nos cuesta, siempre queremos sobresalir, pero cuando nos equivocamos nos cuesta reconocer. También una persona humilde da las gracias, gracias por la enseñanza, gracias por enseñarme esto, no solamente de la situación, sino que de las personas que enseñan, que muchas veces están puestas ahí en el trabajo, en la vida, en la familia y muchas cosas, personas que están dispuestas a enseñar. También es una forma de ser humilde, de practicar la humildad, es decir, no tengo todas las respuestas. Cuando a veces las personas preguntan, hacen preguntas, muchas veces uno para no quedar mal, inventa cosas y trata de buscar respuestas, pero a lo mejor no es eso lo que la persona esperaba o la respuesta correcta. Es de humilde decir no tengo toda la respuesta, pero me voy a esforzar en poder buscar algo, en poder indagar y poder darte una respuesta, porque las personas esperan respuestas. Entonces, la persona orgullosa necesita tener siempre la razón, pero la persona humilde necesita aprender. Entonces, una persona humilde se reconoce. Ese también es un buen tip, ¿cierto? Una buena enfoque de poder reconocer uno a una persona que es humilde, porque muchas veces cuando uno siente, cuando uno quiere trabajar con alguien o quiere armar un proyecto, necesita un socio o algo, ya por el estilo, lo que sea, siempre va a querer tener a una persona humilde y no una persona que es orgullosa, que va a tener conflictos a futuro. Entonces, es una buena forma también de detectar, de poder reconocer a una persona cuando quieras elegir a alguien, un compañero, incluso las mismas relaciones de cónyuge. Todo, la fuerza de la humildad está metida en todo. Es como el ingrediente que tiene que estar ahí puesto para que las cosas puedan avanzar, para que el propósito que se está formando pueda tener su capacidad de poder reproducirse, ¿cierto? Entonces, eh, encontré
algunos ejemplos, por ejemplo, de poder ver eh, en donde ocupa la humildad, está obviamente el orgullo. Por ejemplo, el primer ejemplo que puse es el conductor y el copiloto. Por ejemplo, imagina que vas conduciendo, tú eres el conductor por una carretera y alguien a tu lado te dice, ¿cierto? Un copiloto, alguien que va al lado tuyo. Creo que te equivocaste de camino, ¿cierto? El orgulloso responde, ¿cómo respondería el orgulloso? No, yo sé lo que hago, aunque después descubra que está equivocado. Y el humilde respondería, veamos el mapa. No porque se crea menos inteligente, sino porque entiende que cualquiera puede equivocarse. La humildad le ahorra horas de problemas. Le ahorró un problema. Ese es un ejemplo, ilustración, como quiera decirle, de acerca de donde actúa el orgullo y de donde actúa la humildad. Ejemplo número dos, en el matrimonio. Muchas discusiones de pareja no ocurren por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Dos personas saben que están lastimándose, pero ninguna quiere dar su brazo a torcer o dar el primer paso. Ambos esperan escuchar perdón. La humildad aparece cuando uno de ellos lo dice. Quizás no tuve la razón, hablémoslo. Este simple acto puede salvar años de resentimiento. Pongan atención aquí, porque a lo mejor van a haber muchas personas que están en matrimonio, que tienen su pareja, su cónyuge, y muchas veces llevan días, semanas, incluso años disgustados en el mismo hogar, a lo mejor durmiendo uno al lado del otro, pero no solamente por no decir la palabra perdón o decir tú tienes la razón, hablemos, conversemos, no hay comunicación, se, a veces se pierde mucho tiempo en tiempo de calidad, en tiempo de poder hacer cosas juntos como familia por el solo hecho de que predomina el orgullo y la humildad no está en esa relación. Entonces, esto, esta palabra, humildad, como le decía, está en todo ámbito de nuestra vida. Otro ejemplo, el trabajo, porque también todos trabajamos de alguna forma y estamos en contacto con eso. Por ejemplo, un compañero recibe un ascenso, estás en un trabajo, tienes más compañeros y uno de ellos recibe un ascenso. ¿El ego qué dice? Dice, yo lo merecía más que él. Y la humildad pregunta, ¿qué puedo aprender para crecer también? O sea, para poder yo también, de alguna forma, crecer con esto. Ambas personas observan la misma situación. Una genera amargura y la otra genera crecimiento. Está actuando la humildad en vez del orgullo o de la envidia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el problema de Korah? Korah tenía muchas virtudes. Habla el Midrash, habla mucho, la misma Torá, hay muchos libros paralelos que Korah o Coré tenía muchas virtudes. Él era inteligente, era respetado, era un líder, pero dejó de mirar lo que tenía en su poder y comenzó a mirar lo que tenían los demás, los otros. En este caso, a los que iban de líderes. Su problema no fue la falta de capacidad, tenía muchas capacidades. Él también oficiaba como levita en el servicio. Su problema fue la comparación, compararse con los demás. La comparación es una de las mayores enemigas de la humildad, porque nos hace creer que nuestro valor depende de tener lo que otros poseen. Entonces, humildad no es humillación, que no se confunda humildad con humillación. Muchas personas confunden estos dos conceptos. La humildad es, para ver el contraste, es escuchar, es aprender, es reconocer errores, es aceptar correcciones y es servir. Eso es humildad. Y la humillación es ser despreciado, ser maltratado, perder tu dignidad. Eso es muy diferente a ser humilde. Entonces, el Creador nunca nos pide humillarnos, nos pide ser humildes, que es diferente. Una persona humilde puede decir no cuando corresponde. Decir si él no también es una forma de ser humilde. También puede poner límites en cualquier situación, en cualquier ámbito. Puede defender la verdad. Es una persona humilde, es acérrimo de la verdad. Puede expresar sus ideas.
¿cierto? Es libre de expresar su idea, no tiene un atajo para que alguien no le acepte su idea porque es una persona humilde, sabe cómo presentar ideas, pero lo hace sin arrogancia. Esa es una buena forma también de reconocer cuando una persona da ideas, no lo hace con arrogancia, lo hace con un propósito, lo hace con una forma de construir, de crecer, y esa persona va a ser bien aceptada, ¿cierto? Las personas que son verdaderos líderes van a poder identificar a una persona humilde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos actuando desde el ego? Podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿me molesta cuando otro recibe reconocimiento? Está hablando el ego. ¿Necesito que todos aprueben lo que hago? El ego. ¿Me cuesta admitir errores? ¿Me comparo constantemente con otras personas? ¿O me siento amenazado por el éxito ajeno? Muchas veces pasa este tipo de cosas. A veces personas que tienen conocimiento no quieren traspasar el conocimiento a otras generaciones porque creen que van a perder eso que ya tenían construido. Pero es todo lo contrario. Cuando tú traspasas conocimiento, haces que esto crezca y haces que más personas sepan el conocimiento. Muchas veces yo he visto personas que mayores que a veces tienen, no sé, saben, por poner un ejemplo, carpintería. Estoy poniendo un ejemplo solamente. No estoy en contra de los carpinteros. Y muchas veces se quedan con su conocimiento hasta que son muy viejos y no le enseñan porque creen que las nuevas generaciones le van a arrebatar el trabajo que él estaba haciendo, lo van a desplazar, van a decir, no, es que este es más joven, ellos creen, este es más joven, me va a quitar el trabajo y yo voy a quedar sin el trabajo. Entonces, es una forma de que el ego está controlando tus acciones para que no avance el propósito con lo que estabas enseñando. Entonces, si respondemos sí a estas preguntas que nos hicimos, sí a varias de estas preguntas, probablemente el ego esté tomando el control de tu vida. Entonces la humildad, según el Sot, según la Cábala, según la enseñanza profunda, enseña que la luz del Creador infinita, ¿cierto? Solo puede permanecer en una vasija que tenga espacio para recibir, que haya formado un espacio, que haya ensanchado su alma, su recipiente para poder recibir todas estas cosas. Una copa llena de sí misma no puede recibir más agua. Por ejemplo. Del mismo modo, una persona llena de orgullo cree que ya lo sabe todo y que no se necesita ayuda y que nadie puede enseñarle nada. La humildad crea espacio para recibir sabiduría y bendición y crecimiento. La humildad es como un limpiador que limpia tu vasija por dentro y le crea ese espacio para recibir. Por eso los sabios enseñan, el orgullo cierra puertas y la humildad abre caminos, que es mucho mejor. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Por ejemplo, cada mañana podemos preguntarnos cuando despertamos, lo primero, después de tus plegarias, como quieras, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué es lo que voy a aprender hoy en el día? ¿A quién puedo escuchar mejor? ¿Qué error puedo corregir? Todos tenemos errores y es un buen día de empezar a corregirlo. ¿Cómo puedo servir en lugar de competir? Todas esas preguntas las podemos hacer en la mañana, al comenzar el día o como usted quiera. La humildad no nos hace más pequeños, nos hace más grandes por dentro. Nos permite crecer sin necesidad de mostrarle nada a nadie. Nos permite alegrarnos por el éxito de otros sin sentirnos menos. Nos permite caminar en paz porque entendemos que cada alma tiene un propósito único. Entonces, ¿qué significa? Que la humildad no consiste en negar nuestras virtudes propias, sino en recordar que las recibimos para servir y no para sentirnos superiores. Cuando dejamos de competir con los demás, comenzamos a descubrir quiénes realmente somos y para qué estamos hechos y cuál es nuestro propósito, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pasar a esos trabajos prácticos, como les decía, siempre pongo cuatro, que luego igual lo vamos a compartir en en un PDF, ¿cierto? Para que usted lo tenga, lo pueda imprimir como quiera y lo puede tener ahí como un torpedo
en Chile cuando le llama torpedo es un papel chico que ocupar en la escuela para, para poder ver la materia que está en el examen. Entonces, es como una guía, ¿cierto? De algunas situaciones que se nos presentan en nuestras vidas. Por ejemplo, primero, el trabajo práctico número uno es primeramente reconocer mis fortalezas sin compararme con los demás, ¿cierto? El objetivo, aprender a valorar las capacidades que el creador me dio sin medirlas con las de otras personas, ¿no? Que yo soy mejor que tú, todas esas cosas. ¿Qué hacer? Durante una semana anota cada día una virtud que descubras en ti para poder encontrar tu propósito, una habilidad o una cualidad positiva que reconozcas en ti. Por ahí vas a ir encontrando para qué soy bueno. El qué no hacer, porque también hay aquí pone el qué hacer, pero también hay cosas que a lo mejor te van ganando. No comparar tus capacidades con las de la familia. Si no, es que mi papá era así, así que por eso soy yo así. No, ni con los amigos, ni con los compañeros de trabajo o con de las redes sociales. No es que yo quiero ser como él. No, muchas veces hay personas que son muy mal ejemplo para nosotros. El modo de aplicarlo. Cuando veas que alguien destaca en algo, en lugar de pensar por qué él, pregúntate, ¿qué don tengo yo para aportar? ¿Cierto? En un trabajo, como decía, en el estudio, en el colegio, si hay alguien que sabe hacer alguna cosa, yo puedo complementarlo con algo que yo sé, ¿cierto? Esa es la forma de reconocer mis fortalezas sin compararme con los demás. Es el trabajo número uno. El trabajo práctico número dos es aprender a escuchar. Importante. A veces no escuchamos, a veces nosotros tenemos razón, hablamos, y los demás quieren dar su opinión y nosotros no dejamos. Objetivo: desarrollar la humildad de reconocer que podemos aprender de cualquier persona, no menoscabar a nadie. Toda persona tiene alguna cualidad, alguna virtud. Nosotros debemos aprender a escuchar. ¿Qué hacer? Escucha atentamente a una persona cada día sin interrumpirla, ojo, sin interrumpirla, ni preparar mentalmente una respuesta mientras habla, ¿cierto? No ir al tiro a la defensa, ¿cierto? Eso muchas veces cae mal. ¿Qué no hacer? No intentar demostrar que saben más, ni corregir inmediatamente todo lo que escucha. Hay muchas personas que estás conversando y ya al tiro van, no, aunque tú todavía no has terminado y ya van con la negatividad. Entonces, la forma de aplicación es una conversación familiar o laboral o como sea, práctica, escuchar hasta el final antes de responder, ver, analizar si eso es lo importante. Obviamente nos cuesta este tipo de cosas, nos cuesta, pero hay que aplicarlas para poder crecer, para poder aprender. El trabajo práctico número tres, reconocer mis errores, estaba dentro de la enseñanza. El objetivo, fortalecer la humildad, aceptando nuestras equivocaciones como oportunidades de crecimiento. ¿Qué hacer? Cuando cometas un error, reconócelo de forma simple y sincera. ¿Sí? No tampoco tratar de justificarse, sino reconocer que te equivocaste. ¿Qué no hacer? No justificarte constantemente ni buscar culpables, porque eso muchas veces hacemos, ¿no? Pasó en el Edén, ¿no? ¿Recuerdan? La serpiente, la mujer que me dijo. Siempre buscar culpables para proteger tu imagen. ¿Cómo lo aplicamos? Si olvidas una responsabilidad o reaccionas de manera incorrecta, di, me equivoqué, pero voy a corregirlo. Es una buena forma de poder retomar eso que yo hago, porque a veces la persona dice, me equivoqué, no lo corriges, entonces vas a perder la confianza de los demás. Y por último, el trabajo número cuatro, celebrar el éxito de otros, ¿cierto? El objetivo, transformar la comparación en inspiración. ¿Qué hacer? Felicita, ¿cierto? Sinceramente a una persona que haya logrado algo importante esta semana. Cuando, por ejemplo, hay una opinión buena, o no solamente porque haya ganado un premio, un ascenso, en cualquier cosa, o en el trabajo, la persona se destacó, felicítalo. Esa persona se va a sentir bien, esa persona va a tratar de trabajar siempre con ese enfoque de poder hacerlo mejor siempre. Y por ende tú y todos van a aprender. Entonces, ¿qué no hacer? No minimizar
sus logros ni pensar que su éxito disminuye tu propio valor, ¿cierto? No, no hacer lo contrario. La aplicación, cuando alguien recibe un reconocimiento, un ascenso o alcance una meta, bendícelo de corazón y pregúntate, ¿qué enseñanza puedo tomar de su esfuerzo? Esto es una forma de poder reconocer, ¿cierto? La fuerza de la humildad en las personas, ¿cierto? De poder convivir de una forma que lo que hagamos sea en pos de algo más grande, no solamente que por qué no me pasó a mí, que por qué yo siempre quedo atrás. A lo mejor por lo mismo, porque no reconoces, no te ves a ti mismo primeramente tus fortalezas, todo lo que tus virtudes que tengas y no la aplicas a tu vida, a tus situaciones que tienes por delante y siempre andas enfocado en querer compararte con los demás. Entonces esas cosas muchas veces en vez de avanzar nos retrasan en todas las cosas que a veces emprendemos. Entonces, la historia de Coré, ¿cierto? Nos recuerda que los mayores conflictos no siempre nacen de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de aquello que permitimos crecer dentro de nuestro corazón. Ahí comienza todo. Cuando nos comparamos, cuando buscamos ocupar el lugar de otros, o cuando creemos que nuestro valor depende del reconocimiento externo, comenzamos a alejarnos de una misión única que el Creador preparó para nosotros. Moisés nos muestra un camino diferente. El ejemplo de Moisés. Frente a la crítica, eligió la humildad. Frente a la confrontación, eligió la confianza. Frente al orgullo, eligió el servicio. Su grandeza no consistió en elevarse por sobre los demás, sino en mantenerse conectado en su propósito. Cada uno de nosotros posee talentos, desafíos, virtudes y oportunidades que nadie más puede cumplir de la misma manera que tú lo haces. Perdón. La verdadera paz llega cuando dejamos de medir nuestra vida con la vara de otro, ¿cierto? Y comenzamos a desarrollar aquello para lo que fuimos creados. Entonces, la humildad no nos hace pequeños, sino que nos permite crecer. Nos enseña a escuchar, enseña a aprender, a corregirnos a sí mismo y a reconocer que toda bendición tiene un propósito mayor que nuestro propio ego. Cada situación, por más negativa, como les decía, que veamos, trae una enseñanza en sí. Entonces, al finalizar esta porción, la pregunta no es si somos más importantes que otros, sino si estamos siendo fieles en lugar de que nos corresponde, en el lugar de que nos puso Dios en este mundo el propósito. En conclusión, para ir terminando, la fuerza de la humildad consiste en aceptar que cada alma tiene una misión única, cada alma es por sí importante y que la verdadera grandeza no está en destacar más que los demás, sino en iluminar plenamente el lugar donde el Creador nos ha puesto. Cuando dejamos de buscar el lugar de otros, descubrimos el propósito por cual nacimos. Amén. Ve, amén. Esta ha sido la porción de este día, enseñanza. Ah, espero haya sido de mucha bendición para todos. Para el que va a escuchar igual, después va a ver el video. Espero que se haya sido una forma de poder, eh, que sea una base de poder enfrentar a veces situaciones que muchas veces no podemos resolver y de alguna forma se da, como le decía, tips para poder enfrentar algunas cosas que son muy cotidianas y a veces las dejamos pasar, pero lo importante, la verdadera fuerza, la humildad, es reconocernos a nosotros mismos y a veces reconocer nuestros errores. Así que si hay alguien que quiera hablar, ahí está.
A ver, Miguel escribió en el chat. Dice, excelente enseñanza para aplicar día a día, porque cuando el ego nos gana, surge el core, ¿cierto? El core interno que todos tenemos y es ideal para reflexionar en este mes de Tamuz, ya que todo depende de nuestra forma de ver, la manera en que percibimos nuestro entorno. Amén. Así mismo es Miguel. Siempre este core, este ego, el mismo faraón, surge en nuestro. ¿Alguien iba a hablar? Sí, muchas gracias, Marco. De verdad que hermosa clase. De verdad que cada vez crecemos más. Si en verdad no todo lo asimilamos en el momento, volvemos nuevamente a oír y ahí ya reconocemos ciertas cosas que en el momento no lo habíamos visto. Y ese es el crecimiento, ese es el crecimiento diario. Y, y gracias a ustedes, maestros, que nos da cada vez luz para tener bases y herramientas para hacer cada día conforme en verdad debemos ser. Muchas gracias. Amén. Gracias a ti igual por tus palabras y claramente gracias a Hashem, porque Él nos da estas Medicina general. porciones. Amén. Gracias porque nos da estas porciones y enseñanzas. Uy, ¿Ya? es Lucero. Esther. Esther, es hermana. Sí, sí, señor. Y Lucero es no, las dos somos hermanas. Hermana. Sí, señor. Lucero, hermana. Creo que pensé que no había silenciado su. Entonces, como le decía, gracias a Esther por sus palabras y, y por como lo que decía, claramente todo, toda enseñanza que va dando semana tras semana está siempre enfocada y viendo nuestra forma de cómo caminamos, cómo nos enfrentamos en esta vida y siempre nos va a ir ayudando de alguna forma a poder crecer aún más y a cumplir, como decía la enseñanza, nuestro propósito dentro de este caminar. Así que muchas gracias por eso. ¿Alguien más? Si no, ya para ir terminando, eh, agradeciendo a cada uno de vosotros de estar aquí presente, de poder compartir de alguna forma con su energía, con solamente su presencia es algo muy importante y, y agradecido del Eterno por darnos esta oportunidad de poder aprender cada día, cada semana y poder de alguna forma tratar de aplicar lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Así que por mi parte un gran abrazo para todos en general, a todos los países donde nos escuchan y sigan disfrutando de este día maravilloso que el mismo Hashem nos regala para poder hacer esa introspección y poder aprender de cada uno de nosotros. A Lady, gracias a ti igual, dice gracias hermano Vier por la enseñanza y seguir creciendo día a día. Muchas bendiciones. Bendiciones para ti también y así mismo, ir creciendo. Esa es la idea. Gracias a Hashem por la enseñanza, ¿cierto? Entonces, eh, como decía, un abrazo, sean todos bendecidos y disfruten de su familia, de su entorno y de las enseñanzas que hoy día van a compartir. Así que desde la Unión, Chile, un abrazo para todos. Adiós. Gracias, saludos hasta México.